Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a esta entrega del Cineforum Babeque, esta gestión del Centro Cultural que durante toda la semana tiene una oferta muy diversa y hoy tenemos el gusto de tener la presencia de nuestros profesores de cine, la profesora Catherine Rodríguez y Khalil Mariano, quienes llevan las clases de esta disciplina en la secundaria Babeque. También darle la bienvenida de manera muy especial a sus estudiantes, quienes como parte de su programa estudian diferentes películas y hoy vienen a compartir con nosotros sus percepciones y apreciación de la película. O sea que un día de mucho aprendizaje, desde luego a nuestros habitués que siempre nos acompañan en esta programación que se extiende a lo largo del año. Hoy una película de una perspectiva muy psicológica. La vi hace un tiempo precisamente dentro de un foro de psicólogos y tema de salud mental. Al mismo tiempo es una película de lucha y bueno, con muchos perfiles para poder tener una noche hoy de diálogo, de discusiones, de puntos de vista diversos, y sabemos que tendremos muchas aristas por donde abordar la película. Una adaptación, igual que las películas anteriores que estuvimos viendo basadas en libros, vale decir que es la ópera prima a nivel de literatura de su autor, que llama la atención, se adapta para el cine y resulta ser un bombazo de película que acapara todos los premios del 2013 y se convierte como una película de culto. Así que le dejo el espacio a Catherine Rodríguez, a Khalil Mariano y a sus estudiantes. Desde luego, nuestros habitués recuerden levantar sus manitas y que pasemos una noche muy entretenida. Adelante. Buenas noches, como a los que me conocen, a los que no me conocen, perdón, Catherine Montes o Catherine Rodríguez, profesora de cine de Babeque. Y nada, vamos a hablar un poquito, en principio, gracias a Lenin por esa maravillosa introducción que yo a veces fallo con algunas cositas. Yo me meto al asunto de una vez. Hablemos un poquito de David O. Russell, que es el director. Es un director americano relativamente joven, con 64 años. Todavía contemporáneo, que tiene una fijación por la exploración de la salud mental en muchísimos ámbitos diferentes. Ha hecho películas conocidas como American Hustle, como su obra más conocida hasta ahora y más premiada ha sido Silver Linings, la que vimos hoy, pero tiene películas interesantes como Three Kings, que es una historia sobre el conflicto bélico actual en Europa del Este con el punto de vista de la psicología dentro de la guerra y de la gente que está ahí dentro. Tiene también una película que se llama The Fighter y otra película que se llama Joy, que habla sobre la lucha interna por la salud mental. Y bueno, me parece interesante introducir la película desde aquí porque sabemos que el tema de la película ronda sobre lo que es la percepción y la cotidianidad de una salud mental. Quisiera abrir ya de entrada, porque si me dejan, empiezo a hacer análisis y hablo yo sola, a los compañeros presentes, tanto a mis chicos, que saben que estamos aquí para participar, como a los habituales del Cineforum, que a veces se ponen tímidos cuando están mis niños aquí. No sean tímidos. Ellos quieren también, para mí es importante que aprendan del aporte que tienen ustedes como amantes del cine, que vienen por amor al arte a estas reuniones. Me parece interesantísimo que ellos también puedan absorber de esa perspectiva. Y entonces, nada, vamos a darle pie a entrada a la discusión. ¿Quién quiere ser el primero? Vamos levantando las manitas.
Perdón, antes que nada voy a compartir, perdón, pantalla para que veamos el tráiler de la película. Para repasar, bueno. No, esto es un final alternativo que encontré que es muy interesante, que si nos da tiempo podemos ver al final. Let me just break it down for you. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. 4 o'clock in the morning. Can't somebody say, hey, let's have a good ending to the story? I can't apologize. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us too. What are you gonna do with yourself? Getting trim, getting really fit for Nikki. Patrick, she left. She's gone. Doc, I have one incident. I come home from work, I see my wife's in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped. Hey, Tiffany, this is Pat. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. Look, I think you're really pretty, but I'm married, okay? So am I. No, that's confusing. He's dead. Wait, what's happening? So, Pat, what's this I hear about you just getting out? From the loony bin! I thought you said you had it together. You were solid. I am solid. I was solid at the game. I don't know where I belong. Hey! Oh, what the hell? I just want us to be friends. So how did you lose your job? I'm having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about them. Thanks. How many were there? Don't let Tiffany get you in trouble. She's my friend. Why would you say that? There's this dance thing. I can only do it if I have a partner. Oh, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? She's fine. She is my friend with an F. A capital F. Or friend. Let me tell you. You gotta pay attention to signs. When life reaches out at a moment like this, it's a sin if you don't reach back. I'm telling you, it's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can. You have to work your hardest. If you stay positive, you have a shot at a silver lining. Wait, what's this? Well, I thought you were doing it. Oh, I thought you were doing it. Y bueno, después de tener un refresquito de la historia con el tráiler, por introducir al final la selección, quise poner una película navideña, dígase, la típica película que vemos todas las navidades, que tiene tema navideño, que conecta con la época de la Navidad, pero con un twist de historia real. Y vamos a darle el paso a los compañeros. Amanda. Chicos, les voy a pedir que por favor, para hablar, prendan la cámara para que los interlocutores puedan tener un poquito la carita de con quién estamos hablando. Cuando vayamos a participar, prendemos ese momentito pequeño la cámara y después la apagamos si queremos, ¿ok? Amandita. Bueno, esto se está llenando de manita, muy bien. Buenas noches, ¿Me Amanda. veo? Sí, Sí, a contraluz. Déjame si por regalo. Está un Ahí está poco mejor. frío, con una luz cenital desde arriba. Está bien, Es ella se lo vamos a permitir, que es tímida. Nada, es que yo quería comentar como a mí me gustó mucho la película porque enseña la vulnerabilidad como de los seres humanos y habla mucho como de el mental health y como los problemas familiares, que es algo que yo creo que muchas personas pueden relacionarse. Y también como me gustó que el título de la película como que dice como que de qué se va a tratar, como silver linings es como encontrar el silver lining, es como encontrar el lado bueno de una situación y como de eso más o menos es lo que se basa la película. Genial, muchísimas bien. gracias. Una de las cosas que quería que trajéramos a colación era la selección del título, que me parece tan interesante, que es uno de los temas que se explora a lo largo de la película a través de los personajes, incluso como leitmotiv de existencia, y me parece tan bello cómo se cierra y cómo va a cada uno de los personajes creándole
un sesgo de existencia a través de esa frase que en inglés se dice silver linings, pero si lo traducimos, sabemos que habla de, como dice Amanda, de cómo verle el lado positivo a las cosas siempre, porque si no, no podemos quedar en el camino. Gracias, Amanda, por el aporte. Julio, camarita, por favor. Sí, la prendo ahora. ¿Se ve? Sí. Ok, bueno, buenas noches, lo primero. Y la cosa que más me llamó la atención de la película fue como esa relación que tenían los dos personajes principales y cómo ellos a través de como son dos personajes rotos y a través de su relación ellos como que fueron llenando los gaps, como ¿Huecos? los quilles que ellos tenían y se fueron juntando como para hacer una relación un poco como exacto, el silver lining, como sacaron de una situación mala lo mejor que ellos pudieron. Ok. Querría que tuviéramos que hagamos incisos un poquito más profundo a poder pedir. Tenemos temas complejos como el retrato de la salud mental, podemos hablar de cómo a través de la cinematografía ellos comunican el estado, la cinematografía, la narrativa y de cómo se presentan los elementos. Se habla de la salud mental, podemos hablar de la introducción al mundo, que es muy interesante. Pueden hablar de su escena favorita y de por qué se empatizan o con esa escena o con su personaje favorito. Podemos hablar de los arcos de personaje, podemos hablar de simbolismo, podemos hablar de muchísimas cosas. Así que más allá de me gustó, quiero que me digan el por qué para ir haciendo la práctica del estudio comparativo de paso. Ahí lo dejé. Un besito. Seguimos. André Carvajal. Ok, ¿me escucho? Sí, préndete la camarita, por fin. Eso te iba a decir, no te voy a mentir, en mi casa no hay luz ahora mismo, entonces estoy usando data y si la prendo, Dale rápido y que por favor no sea la excusa de la noche. Gracias. Seguimos. ok, el punto es que yo quería decir algo que me gustó de la película, es la dinámica que hay entre Tiffany y Pat, donde podemos observar que como Pat quería aprender a que su condición mental no controlara su vida, porque muchas veces se dejaba llevar de sus propios impulsos. Y por el otro lado tenemos como Tiffany es una viuda que intenta rellenar su vacío con relaciones casuales. Entonces lo que me parece interesante de ellos dos es cómo los personajes resuelven su problema entre sí a lo largo de la película. Pat acompañando a Tiffany en su competencia de baile y dándole el verdadero amor que ella necesitaba, mientras que Tiffany ayudaba a Pat a controlar sus emociones independientemente de su condición. Catherine, yo quería, ya que se ha insistido en el tema de la relación entre los personajes, algo muy importante que trasciende a las condiciones de los seres humanos, pero que se convierte en un valor, en una virtud, y es el tema de la negociación y el compromiso con los acuerdos de esa negociación, que fue un punto que los retó a ambos y lo llevó a un equilibrio de mantener algo al que todo el mundo apostaba que no iba a prosperar. Incluso yo pienso que hay una manipulación del director para que se genere esa inestabilidad, mantener la inestabilidad emocional, psicológica, social de los personajes en la percepción de nosotros como espectadores. Entonces, ese punto que al final trasciende y se convierte en lealtad fue muy importante para el éxito de esa relación. Importante sobre todo, como dice el compañero Lenin, porque esos personajes desde el principio los vemos planteados en un camino de la búsqueda de la salud mental personal y vienen con una trayectoria de trabajo con psicólogos, con psiquiatras que le acompañan y que le dan esas herramientas de trabajo. Y una de las pautas que ellos están aplicando de el buen hacer de salud mental es precisamente esa apertura a la negociación, que es interesantísimo. Gracias, Lenin. Amanda, tú déjate la mano subida. Sofía, prende la camarita, por favor.
Hola, perdón, yo tengo un carro, entonces yo no puedo prender mi cámara, pero yo quería hablar del uso de los planos detalles en el personaje principal, en Pat, principalmente en los momentos manic episodes de su bipolaridad, para representar como que su pérdida de cordura. Yo soy una persona que a mí me interesa mucho ese desorden, ese trastorno de bipolaridad, y se ve muy bien representado en los planos detalles de su cara, cómo él pierde, vamos a decir, no su humanidad, pero su estabilidad, y cómo vuelve los planos detalles cuando él la regana y como que vuelve a la realidad. Me encanta tu aporte, Sofía, y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Es buenísimo el uso de los planos. Ellos utilizan los planos para enfatizar la apertura visual y emocional que tiene una persona en un episodio maniático, como dices muy bien en inglés, en un manic episode. Yo estudio mucho también la psicología del ser humano como coach de actores y como profesora de cine, porque al fin y al cabo estamos intentando recrear una realidad, la mejor, la más falsa realidad a través de las historias. Y es importante la fidelidad con la que se retrata ese desorden en particular, que se centra en movimientos, el mundo se amplía y se cierra según la intensidad del episodio. Y es interesantísimo cómo ellos a través de la fotografía comunican eso. Gracias, Sofía. Los que hayan participado, bajen su manita, si no yo lo voy a volver a preguntar. Tenemos en el listado a Carlita. Prende la cámara, por fin. Estamos prendiendo cámara hoy, chicos. Ok, hola, buenas noches. Buenas. Yo quería hablar, o sea, lo había mencionado antes, lo que pasa es que yo quería como aportar y ahora que tuve la oportunidad, pero además de cómo la relación de los personajes, cómo ellos juegan con el género en sí de lo que es un rom-com también, que es súper interesante porque ellos utilizan esos arcos de personaje para poder definir un tipo de rom-com diferente, en el cual uno no solamente ve a la pareja y los problemas de la pareja, sino como que alrededor de ellos. Porque, por ejemplo, podemos conocer al papá también de Pat y cómo hay ciertos comportamientos del papá que podemos ver un poco reflejados. Entonces, en sí es un estudio no solamente de esa pareja y de esa dinámica, sino del desorden en sí y de dónde pudo haber venido, y que es una cuestión que de hecho se ha estado hecho mucha investigación en el ámbito de la psicología de si esos desórdenes bipolares vienen ya de genética o vienen por el ambiente. Entonces es muy interesante ver eso reflejado en la película. Gracias, Carla. Me encanta el aporte. Sí, importante ver que nos están reflejando esa dualidad, no solo de cómo el problema de Pat afecta al resto de la familia, sino cómo, de dónde viene el problema de Pat, cómo se ve, cómo interactúa con el mundo que le rodea, el retrato de una familia de alguna forma funcional, que tiene trazos y que tiene influencias y que aún así, a pesar de todo, al ser una comedia romántica, sabe acompañarle en el trayecto y sabe, estando presente, saben ofrecerle lo que él necesita para poder superar su disfunción, vamos a decirle. Por favor, Catherine, sobre ese punto, vamos a aprovechar, no desaprovechar la participación de Carla, porque la película es un ensayo de salud mental. Exacto. Y hay dos momentos en el que el director plantea su posición respecto a la bipolaridad. Primero, que puede ser genética, y la otra que puede ser circunstancial por el entorno. En una parte el terapeuta le dice que los desórdenes emocionales del entorno podrían estar incidiendo, y en otro momento el papá hace un mea culpa cuando dice: yo no me ocupé de él y puse toda mi atención en el hermano. Y esa escena cuando el hermano lo encuentra, que él llega del hospital, dice: bueno, no te visité en el hospital, y comienza a hacer alarde de sus éxitos. Entonces ahí el papá entra un poco para tratar de explicarnos el origen de la situación de este muchacho. Es interesantísimo como dicen en España, cómo cada uno de los personajes, en vez de
lidiar con lo que está pasando, barre para adentro al principio de la historia y se preocupa solo por su integridad. Pero vemos como a lo largo de la película vamos viendo cómo se involucran en el proceso de salud mental, porque también cada uno de ellos tiene que hacer esa trayectoria. Es interesantísimo. Gracias a ambos. La persona que que está conectada como Galaxy A22, que por favor se identifique con el nombre de alumno. Muchísimas gracias. Seguimos con, Juan Daniel. Juan Daniel. Disculpe la interrupción, perdona Juan Daniel, de una vez seguimos contigo. Hay un Samuel que no tiene el apellido puesto, que por favor ponga su apellido. Gracias. Juan Daniel. No se oye, cariño. El micrófono, Juan. Saludos, buenas noches. Como yo he observado estos últimos minutos, veo que la película comunica claramente su mensaje y la situación de los personajes. Y yo pienso que lo comunica eso a través de los personajes y las relaciones interpersonales. Yo pienso que yo no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar que personalmente yo opino de que deberíamos darle mérito y valor a la parte que facilita este entendimiento al lector, que yo pienso que sería la inmersión, los elementos cinematográficos que permiten ese nivel de inmersión en la película. Y dos de que me interesaron fueron el sonido diegético. O sea, cuando empezó la película y sonó el toc toc toc, y que yo me asusté, yo creo que me habían tocado esa puerta. Y la segunda es la inestabilidad de la cámara, que la inestabilidad de la cámara, que nosotros, obviamente el cuello en un trípode, nosotros nos estamos moviendo levemente, y eso ayuda como si nosotros estuviéramos ahí en el momento. Eso también, esta técnica, en verdad, también fue usada por Fernando Merelles, aunque a un grado más de severidad, en su película City of God, porque quería hacerle precisamente justicia a la realidad que está pasando los muchachos que viven en esas favelas afuera de las grandes ciudades de Brasil. Le quería hacer justicia a esa realidad, como hace esta película. Efectivamente, muchísimas gracias, JD, por tu aporte. A través de la cinematografía, con los elementos del sonido y del movimiento de cámara, están buscando contarnos esa inestabilidad emocional que siente el personaje, y hacen una maravillosa introducción al mundo del personaje en esa primera parte de la película. De hecho, si vamos viendo, si van recordando, a lo largo de la película, el cámara en mano desaparece y empiezan los planos más largos y los momentos más fluidos, porque él empieza con su pronta recuperación, que es interesantísimo. Gracias, JD. Alberto, ¿tú hablaste ya? No, Sí, no, no hablamos. Vale, prende la camarita, por favor. Ok, voy. Ok, yo quiero continuar hablando de lo que dijo mi compañera Amanda. Ella habló de lo del silver lining. Yo me lo encuentro muy conmovedor que el personaje principal logra, aunque rodeado de negatividad y en una situación bastante específica, contando con una problemática mental y psicológica, él mantiene una actitud positiva, aunque se rompe en muchos momentos, lo logra mantener, cumpliendo con su silver lining, progresivamente va mejorando, hasta por fin sentirse libre y en un estado más estable. Gracias, Alberto. Gustavo. Khalil, tú no tienes que levantar la mano, tú puedes hablar. Interrumpir, Khalil. Incidir. Buenas noches. Yo quería hablar de una escena que para mí fue como diferente a todo lo que se presentaba en la película, que era cuando él sale del hospital y va al colegio, o sea, a la universidad, a la escuela, donde daban clases, y había una señora, y la señora estaba asustada por él, o sea, por lo que le había hecho el profesor, que fue con el que tuvo el problema la esposa, él,
y el conflicto por el cual él estaba en el hospital. Entonces, o sea, la percepción de cómo te ve la gente después que ocurre una situación, cómo genera y cómo te ve la sociedad y cómo te ven a diferentes personas que están conscientes de lo que tú hiciste. Entonces, también entra ahí el apoyo de tu familia, de tus amigos, porque hubieron amigos que con todo y lo que él hizo, que no creo que sea justificable el daño que le hizo a esa persona, pero hubieron gente que lo apoyaron, que lo perdonaron, que tuvieron compasión con él, y con todos sus problemas y la forma de ser como él era él, siempre estaban ahí para seguir con su recuperación de los trastornos mentales y problemas que él tenía. Catherine, voy a tratar de aprovechar porque es muy valioso lo que los jóvenes están diciendo y dan oportunidades para profundizar un poco. Siempre se ha dicho que toda obra de arte es autobiográfica. Tú hablabas al principio que el director tiene una obsesión por esos temas de salud mental. Primero, él mismo ha tenido casos de problemas de personalidad que han trascendido a nivel legales y no vamos a entrar en temas de farándula, pero sí esa mirada, esa reflexión que hace la película, que es un punto muy crítico de cómo la sociedad no asume lo que son las reivindicaciones y las recuperaciones. O sea, él sale y todo el mundo es la comidilla, es el loco, estaba de manera despectiva, incluso refiriéndose a los espacios de salud mental, de recuperación, los lugares donde los usuarios reciben los tratamientos. Y al mismo tiempo, bueno, desde la misma familia, el padre se sorprende cuando él llega. Y esto lo podemos extrapolar con el caso de las personas que sufren, que viven condenas carcelarias, que cumplen su condena y la sociedad los sigue etiquetando y los sigue encarcelando fuera de la cárcel. Esa parte es muy importante. El otro tema es que el director esto lo vive en carne propia porque su hijo tiene esta condición. Y incluso es el chico que hace, el que está haciendo la encuesta, es el propio hijo, su propio hijo, que él lo pone en la película a hacer el papel de persecutor, o sea, de el que mira, el que acosa. El que acosa y el que juzga, y me parece interesantísimo, yo lo había visto eso, que les invito a los que quieran, porque no creo que no dé tiempo, a que vean el final alternativo que tiene una participación más activa el hijo. Es interesantísimo cómo él le da el poder a ese chico de ser parte de esa historia desde otro punto de vista, para sí mismo, él mismo verse reflejado en el proceso personal de su curación personal y en el proceso de la curación del personaje principal, que es uno de los momentos más hiriente de la película, cuando aparece ese personaje en la puerta, que en cualquier momento de oportunista, hasta las 3 de la mañana, intentando documentar y subir en las redes sociales la enfermedad del chico. A mí me parece aperísimo el que sea su hijo, que precisamente sufrió de lo mismo, como una metacrítica social. Me parece maravilloso, bellísimo. Gracias, Lenin, por ese... Catherine, también quisiera, porque a veces nuestro público usual se siente tímido con toda la sapiencia de estos chicos, pero me gustaría oír a Diamela, Alexandra, ¿qué piensan, Roberto, de la película que quieren compartirnos? Así que levanten sus manos y Diamela. Le damos paso a Diamela para que tengamos aguas frescas. Sí. Diamela la vio hace mucho tiempo. Ya voy, sí. Bueno, a mí, primero de una vez, yo quisiera, Catherine, ver este final alternativo si no fuera bueno, porque yo no sé. Lo vemos al final. Porque el asunto es que como yo me leí el libro antes, en el 2008 cuando salió, y ahora fue que vi la película, como que me da cosa comentar del libro
cosas que me llamaron la atención que no están en la película y que para mí eran primordial. Pero déjame decir esta por lo menos, que en el libro él se pasa 4 años en el psiquiátrico, realmente no es como lo ponen aquí, 8 meses, porque no me hacía sentido que en 8 meses él tuve como que ya pasaran esa serie de cosas que se ven en la película, porque era muy poco tiempo. Pero 4 años ya es 4 años, ya el hermano se había casado, ya Nicky incluso había formado otra familia, tenía una niña, creo, si mal no recuerdo. O sea, y realmente tú piensas, bueno, sí, en 4 años todo eso puede pasar, pero en 6 meses o 7 meses no. Entonces, como que no, siempre me sacaba el asunto del libro. Y lo otro es el título, que también me gustaría que lo comentaran, lo de Silver Lining Playbook, por el asunto tan fuerte de las apuestas que tiene la película y todo ese tema, si alguien puede comentar. Okay, gracias. Sí, yo sobre la adaptación que estábamos hablando antes de que empezara siempre es delicado el tema de la adaptación de un libro a la pantalla, porque gracias a Dios cuando abrimos un libro construimos un imaginario personal con un punto de vista particular según nuestras experiencias, nuestro conocimiento y nuestra imaginación, que normalmente se construye de una forma muy fehaciente en nuestro cerebro. Y entonces cuando vamos al cine a ver la adaptación, no necesariamente nos gusta generalmente porque vemos la limitación de la imaginación de una sola persona con un punto de vista sobre una historia. A veces puede ampliar o a veces puede limitar de alguna forma. En este caso, yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia personal del director, con la historia que él quiere contar y con los tiempos que él quiere manejar para acercarlo al mundo imaginario que él conoce, que es a un chico joven que ha sufrido unos problemas y que no necesariamente se tradujo a unas consecuencias a largo plazo, porque todavía la experiencia que él tuvo fue de una persona que todavía es muy joven y que no ha tenido 5 años después que asumir las consecuencias de sus hechos. A mí me parece que tiene mucho que ver con la adaptación a su experiencia personal y a la efectividad cinematográfica. Sabemos que el cine se exprime y se concentra lo más posible para que el impacto sea mayor. Entonces, probablemente quisieron retratar la urgencia del personaje de lo más pronto posible recuperar ese ictus que tuvo su vida sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, me parece, aunque no me leí el libro, me parece ahora, tengo más ganas de leerme el libro ahora para ver ese segundo punto de vista, pero me parece bastante interesante también la propuesta del director. ¿Alguien tiene ganas de aportar sobre las apuestas? Que me pareció un tema bastante complejo y con mucho subtexto a lo largo de la historia. Sí, bueno, bueno, quizá los estudiantes darle prioridad, pero ahí entra un tema muy simbólico, Catherine. Ajá. Sí, hay un tema muy simbólico y es la locura generalizada, la locura de la sociedad norteamericana. O sea, él te está poniendo, y cuando el terapeuta hablaba del contexto de ese entorno inestable, te muestra a través del juego el tema de el fanatismo que se convierte en fundamentalismo y que genera toda esa violencia tan espontánea. Él le estamos pidiendo control, que se controle, y él tiene que demostrar que para estar sano él debe de tener control, pero vive en un entorno familiar y del familiar pasan al entorno social, de lo particular que es él, a su familia como una pequeña sociedad y ya la sociedad más grande que valida y se lucra de esto, con este tema de la violencia que se propicia en todos los entornos. Entonces, esa parte es muy simbólica y es una manera de escalonadamente explicar de dónde pueden venir el orígenes de, y no tengo estadística de cómo andan, cómo
cómo andan las estadísticas en Estados Unidos a nivel de salud mental y cuánto le cuesta al Estado atender los problemas de salud mental. Y no hay escena que ejemplifique más esa locura y esa vorágine que la del parlay, la del acuerdo de la apuesta. Eso es una oda a la locura y a la obsesión fanatista al general de la humanidad. Me pareció, fue larga, fue intensa, pero fue maravillosa. Yo me la disfrutaba cada vez que escalonaba más por el proceso por el retrato social que estaba haciendo. Maravilloso. Y todo lo que se arriesga en una jugada. Exacto. Cómo el patrimonio de la familia se estaba arriesgando en una jugada, en una apuesta. Como la familia, a nadie le parece, aunque hay objeciones de parte de la mujer, a nadie le parece extraordinario lo que él está haciendo. El padre de familia está apostando todo lo que ellos tienen en una tontería. Y es algo para todo el mundo, de lo más natural y de lo más fluido, incluso tiene apoyo. Y todo el mundo le sigue, le hace el coro y es impresionante porque tú mismo estás viendo el agujero negro desde fuera formándose, el peligro y no tienes forma de cómo detenerlo. Es interesantísimo ese retrato. Dándole paso a los alumnos, Marcelo. Prende la camarita, por favor. Gracias. Ok, buenas noches. Bueno, en el día de hoy yo quería hablar sobre el comportamiento de los personajes dado en la película, como por ejemplo Pat. Es visible como él, o sea, en una escena de la película es visto como él agrede al examante, o bueno, al amante de su esposa, el cual yo entiendo que es una acción, o sea, que se puede ser, o sea, puede ser respaldada por la situación en la que él fue visto bajo presión, sintió mucho sentimiento encontrado, impotencia, etcétera. Pero yo también pienso que esto puede ser reflejado tanto como en la educación y en la influencia en su casa, como por ejemplo en una escena es visto como su papá lo golpea y lo agrede físicamente por ejemplo, al estar buscando un audiovisual, un video de su boda. También por otro lado, yo quería hablar de o sea, lo que no estaba hablando, de un problema en la realidad, en el mundo real, que es la salud mental, que pienso que es un tema bastante importante. He visto como en la película, ambos, tanto Tiffany como Pat, encuentran un vacío en su vida. Yo pienso que o sea, yo pienso que nosotros, los seres humanos, deberíamos darle o sea, en el mundo real más importancia a lo que es la salud mental, o sea, como que inculcarlo desde si fuera un principio, y no tanto puede depender de la sociedad, tanto como que ayuda psicológica y eso, sino como que uno pueda identificar eh, y como que vencer es uno mismo, o sea, enfrentarlo uno mismo. Muchísimas gracias, Marcelo. De Paul, concretos, por favor. Que te conozco bacalao. Profe, no se preocupe, yo voy a hablar bien. No, que realmente yo me fijé que nadie había mencionado, pero hay una de las ideas principales de la película que yo siento que went flying over everyone's head, fue el dejar pasar las cosas que ya pasaron. O sea, tú te das cuenta, el hombre, lo que dura la película entera, que Nicky esto, que Nicky que lo otro, que Nicky. Y tú te das cuenta como que la mujer no lo quería ni siquiera de antes de eso. Como que él sigue obsesionado de ella y al final incluso le enseña como que mira, como que just let go, que mira que el papá se lo dice, o sea, de nuevo con Lenin había dicho que al papá lo usaron para enseñar así de una manera más directa el mensaje, al papá lo usaron en este caso también para enseñar como que, oye, mira, esta mujer no te quiere, tú vas a dejar pasar esta oportunidad que tú tienes
pero no te lo ponen solamente con él, te lo ponen con un montón de otros personajes, incluso el mejor amigo. Él lo que le dice, oye, los matrimonios tú lo que tienes que intentar de esto que lo otro, porque mira que tu esposa, antes ustedes se querían muchísimo, yo quiero verlo ustedes de vuelta así, pero uno como persona que está viendo la película está viendo que ese matrimonio falló hace mucho, esa persona no se quieren y él lo único que quiere saber es de no saber de la esposa. Y No, perísimo. Literalmente, gracias por el aporte. Lo que están retratando en esa parte es la falta de conciencia en ciertas estados mentales. En este caso, la bipolaridad, una de las características que tiene es la creación de dogmas en los cuales ellos se autoconvencen de una idea que nadie puede rebatir para poder, para perseguir como meta, siendo normalmente esos dogmas basados en una realidad, en poca realidad. Entonces, es interesante cómo tú sacas a colación el proceso de él de ir desmontando ese dogma que él crea, pero literal, es una de las formas que tienen de contarnos cómo fluye la línea de pensamiento de una persona con esa enfermedad mental. sí. Es una propuesta interesante, aunque se hace cansina en algún momento de la película, porque tú estás frustrado porque él no evoluciona, pero precisamente esa es la realidad con la que nos enfrentamos cuando vemos una persona que tiene ciertos problemas de salud mental y que nosotros no tenemos herramientas con que ayudarles o no les entendemos porque no empatizamos con la psicología de su personaje. Entonces, gracias por el aporte porque nos abre un poquito más la perspectiva de la propuesta tenemos que conocer y acompañar a las personas con ciertos trastornos de una forma particular y dedicarle, porque mientras mejor ten ellos, vamos a estar mejor todo lo que tenemos a su alrededor. Gracias, De Paul. Adriana. Profe, Fabio está primero. Perdón, Fabio, que no, en mi lista estaba tú primero, pero está bien. Fabio, dale para allá. Prende la camarita por fin. Buenas noches, gracias Adriana. Le quería hablar sobre cómo se ve el tema de la aceptación hacia su enfermedad del personaje principal a través de la película. Se ve como él no quería ni tomarse las pastillas al principio. Se ve luego de que conoce a Tiffany. Todo empieza a mejorar, o sea, él llega a sobrellevar su enfermedad y esto pasa mucho en la vida. Yo he tenido ejemplos en mi vida privada de personas que han tenido problemas y no han sabido aceptarlo, superarlo, y a través de personas que comparten esa misma dificultad llegan a tener una mejor relación con su enfermedad o con su problema en específico. Y es muy lindo ver cómo en la película vemos los cambios que él llega a tener hasta el final, y cómo él se puede decir que tal vez lo aceptó o lo aceptó. Y nada, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Fabio. Adriana. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención el uso de flashbacks como que rápidos, que cortan entre momentos del pasado vistos desde el punto de vista de Pat y que cortan hacia la cara de Pat luego de los cortos flashbacks, que esto ayuda a la audiencia a comprender mejor cómo se siente el personaje y se pone más en los zapatos del mismo. También me pareció interesante cómo de vez en cuando se juega con el tono de la película, que aunque normalmente se representa mediante la iluminación, en este caso va cambiando en relación con cómo se sienten los personajes en ciertos momentos. Esa película para mí es una gran representación de cómo el ser humano tiende a sentir que debe tener una relación, vamos a decir, buena o estable para mantenerse como whole, como para sentirse estable.
Gracias, Adriana, por tu aporte. Ana. ¿Se me ve? Sí, señorita. Ok. Buenas noches. Mi aporte va a ser más sobre mi propia perspectiva, así que tal vez no sea muy profundo, pero como se va a comentar sobre aspectos técnicos. Cuando yo vi la película, yo me sentí un poco incómoda y aterrorizada por el ritmo acelerado que lleva y un sentimiento como que persevera durante toda la película, que te hace sentir como frustrado con cada discusión, incluso haciendo que el mood se sienta como crudo, como algo, no sé, te sientes como que estás en medio de eso y es abrumante. Y yo entiendo que es una decisión creativa, o sea, intencionado y decidido, crear este sentimiento de molestia y frustración e incluso miedo, en donde uno se queda pensando como, ¿qué va a pasar? ¿En qué termina la pelea? Si Pat podrá mantenerse dentro del control, que se supone que se mantenga, y yo no sé si esto es lo que, aunque sé que es una decisión creativa, si es lo que todo el mundo siente, o si es algo que siento yo, porque siento que yo me relaciono más de la cuenta con Pat. Y su inestabilidad emocional, su manera de ser tan directo, su hiperactividad y su falta de control sobre sus impulsos. Entonces, esa película realmente como me tocó, porque me di cuenta también que algo que trata de retratarse mucho en la película es que nadie está completamente bien, nadie nunca está feliz todo el tiempo, todo el mundo tiene sus problemas mentales y que ya decidan buscar ayuda o no. Entonces, sí, eso me hizo ponerme a pensar. Y también algo que me pareció un poco extraño, no sé si fue que yo no lo detecté o no, y fue que parecía que el único personaje que no tenía un problema mental era la mamá. Y eso probablemente tiene algún tipo de significado, pero yo personalmente no lo encontré. Pero sí, ese fue mi aporte. Catherine, Ana, respecto a lo de Ana Gabriela, se habló de cómo la parte técnica de la película nos envuelve y nos mete en la situación. Tú no has sido la única, Ana Gabriela, que ha querido salir de la película. Bueno, yo volví a ver la película después de muchos años, ahora justo el día en que tuve el diagnóstico de COVID, y en un momento la paré, porque realmente era demasiado tensa. Pero no solo es la cámara, que ya habló un estudiante de la inestabilidad de la cámara, la misma saturación de los colores, la producción de la estética del apartamento, un apartamento cargado, con esos tapizados que parece no había espacio para moverse, que también asfixiaba el apartamento. Pero no hemos hablado de algo muy importante y es la agilidad de los diálogos. Y la excelencia, yo hablo de unos diálogos excelentes que comunican todo lo que los demás recursos están diciendo para hablar de la condición. Pero Ana Gabriela se adelantó y habló de el personaje de la madre, que es una heroína, es el control, o sea, es la única mujer en una familia de hombres con problemas, con competitividad a nivel de los miembros de la familia y con autoridad al mismo tiempo. Pero ella es como el oasis en este entorno, y ahí está el tema de algo que es muy maternal, que es el tema de la comida, lo de la cocina, como un elemento de control y de unidad. Pero quería aportar esto de los diálogos y es el rol de la madre en ese entorno patriarcal completamente, pero al mismo tiempo la autoridad que va y toma decisión y dice yo me llevo mi hijo y asume responsabilidad incluso ante una situación, una condición legal que había. Muchísimas gracias, Lenin, y a Ana, ambos dos, por ese maravilloso análisis de ese personaje. A mí me encantó el personaje de la madre. También creo que hay un poquito de crítica social de cómo las madres, aunque sin atacar a la cara, manejan, como dice Lenin, en los entresijos de la familia para que todo el mundo esté en paz.
pero sin ser las más, porque conocen los hierros de su carreta y sabe cómo tienen que manejar esas cosas. O sea, me parece bellísimo personaje, bellísimo portrayal de cara de la actriz y bueno, los diálogos son espectaculares. Ganaron todos los premios ese año. Isaac, dime a ver. Hola, buenas noches. Yo quería primero decir que el director, o sea, como que hizo muy bien su trabajo en cómo contar la historia y cómo presentar el tema e introducirlo. Y después como que para mí lo que yo sentí como el punto de quiebre de la película, que fue como que cuando el papá perdió la apuesta del juego y después ella viene como a reclamar también, o sea, como que él no asistió como a la práctica del baile, o sea, como que el día que ellos iban a practicar. O sea, como que ese punto de quiebre yo no lo sentí como un punto de quiebre, pero aún así la película me gustó mucho. Y porque ya como que el personaje principal como que por la bipolaridad ya como que vivía en un constante punto de quiebre, y así fue que yo lo sentí. Entonces, eso fue. Gracias, Isaac. Me encanta el análisis del constante punto de quiebre, porque él literal lo que estaba buscando siempre, como decía Ana y como decían, como pudimos notar, era aire. Él buscaba poder respirar de nuevo. Y es bellísimo el que ustedes puedan tener esa sensibilidad. Erika. Perdón, Lenny. Sí. Yo quiero hablar acerca del manejo de las emociones. Buenas noches primero. Yo quiero hablar del manejo de las emociones. Si bien es cierto que Pat sufre de un trastorno que no le permite... Se escucha muy bajito, Erika. No sé si es que te tiene que acercar más. Ok. Si bien es cierto que Pat sufre de un trastorno que no le permite controlar de manera inmediata sus emociones, es cierto que todo el mundo se puede encontrar en la situación, tenga un trastorno o no, en la que no maneje de manera correcta sus emociones. Entonces yo quería enfocarme en cómo no debemos ver esos momentos como derrotas, sino aprender a levantarnos y enfocarnos en aprender de ellos, tal y como lo hizo Pat. Gracias. Me encanta, Erika. O sea, tú sacándole el silver lining a la película. Me encanta cómo aprendemos de Pat a manejar esos momentos incontrolables que se nos nuble el cerebro y cómo podemos asumir no el control, vamos a decir estabilidad, la salud, en asumir una posición saludable en ese tipo de situaciones. Gracias, Erika. Muy lindo, gracias por tu aporte. María Paula. Hola, yo quería hablar de algo que a mí como medio relacionado con lo que dijo Erika, y es que ese tipo de película, yo había leído que en alguna parte que la película era una comedia romántica, pero yo realmente como que, yo siento que se alejó como un poco de la convención de lo que yo estoy haciendo mi video de la comedia romántica, yo siento que se aleja un poco del video para el IB, que el estudio comparativo, se me va el nombre a veces, pero, y yo siento que se aleja mucho de lo que son las convenciones de la comedia romántica, que todo termina mega perfecto, que de repente tú no tienes problema, no, nada. Y esta película, yo siento que se aleja bastante de eso, y es verdad que tiene esos momentos de risa, de romance, pero yo siento que es mucho más realista, mucho más diciéndote una verdad que tú no quieres decir. De hecho, la primera vez que yo intenté ver la película fue hace como un año y no pude pasar de como 20 minutos. Pero realmente es una película que te dice cosas que son verdades incómodas, pero en algún momento de nuestra vida son importantes escuchar, como que es normal no estar bien todo el tiempo. No es verdad que siempre tú tienes que ignorar las verdades porque sean incómodas. Para mí ese fue como el gran mensaje de la película. Catherine, antes de que avancemos, conectando esto que dice Erika, la película desmitifica muchas cosas, y con el estudiante que habló hace 2 turnos, el tema de la superstición. En esta parte desmitifica esos primeros mundos donde el desarrollo está asociado a un nivel de desarrollo
cultural donde estas cosas están relegadas a los países del tercer mundo, al subdesarrollo, y hasta en un momento se ha etiquetado como subnormal el tema de las creencias y las supersticiones. Entonces aquí lo vemos en el centro de la sociedad de una típica familia donde dentro de todos estos niveles de locura, la superstición es una manera de tratar de explicar lo que no le tenemos respuesta. Esa quiebra, esa necesidad de ganar, y ahí viene ese elemento de creencia que se convierte en un fetiche donde incluso el individuo pasa a ser un objeto mágico de contacto, en un talismán donde sin la autorización ya el padre entiende que el hijo debe de ser una garantía para su éxito. Y eso lo vemos aquí en las galleras, lo vemos en los juegos de deporte, donde hay una serie de sistemas de creencias donde ese talismán puede ser la suerte para ganar. Pero qué interesante cómo el director te desmonta esa sociedad súper desarrollada con una creencia de este tipo, y que ya un estudiante lo mencionó anteriormente. Me encanta. Y no solamente sobre todo la búsqueda del control a través de las supersticiones. Es interesantísimo. Me encanta. Luis. Buenas noches. Lo que a mí más me llama, o lo que más me interesó sobre la película, es cómo esta utiliza el concepto de los trastornos mentales como manera de romper el estigma que tenemos contra ellos en nuestra sociedad. Los personajes principales utilizan este concepto como una manera de buscar un punto común para desarrollar su amistad entre ellos. Y es un concepto que está utilizado mucho entre ellos. Y eso se ve como que ellos son humanos en nuestra sociedad, y aunque ellos posean ese tipo de problemas, específicamente en el género que estamos tratando esta película, que es una comedia romántica, donde utilizar el concepto del trastorno mental no es lo más común, vemos cómo los personajes se parecen una persona en nuestra sociedad, un humano en nuestra sociedad, y eso hace que nosotros tengamos que aceptarlos, o que veamos que podamos aceptar las personas que son así, y que ellos pueden buscar la libertad en ellos mismos y ser otras personas que pueden conectarse con otra persona aunque no tengan esos trastornos mentales. No, genial. Y aportando y conectando con lo que estás diciendo, Luis, vimos que a través del desarrollo de la búsqueda de salud de Pat, los personajes alrededor de él se veían obligados a conectar con esa búsqueda, ya sea de forma positiva o de forma apoyando su proceso, y al mismo tiempo vimos cómo incidía su problemática con el resto. Dígase, la mayoría de los personajes tuvieron un arco de personaje, tuvieron un cambio de posición. Podemos ver, por ejemplo, la mujer del amigo, que desde el principio de la película estuvo en contra de la presencia de Pat, de toda la energía que él traía, independientemente ella fuera la hermana de la misma chica. Ella era uno de los principales personajes opositores de Pat, y después se convirtió, a través de las enseñanzas que ella tuvo del mismo proceso de Pat, porque Pat influyó sobre su marido, ella cambió su posición, su relación se fortaleció, y ella apoyó al final a Pat. O sea, vemos cómo la salud mental no es solo el problema de la persona que lo está viviendo, sino que también es algo que tenemos que perseguir a través de ese mismo conflicto el resto de las personas que estamos alrededor, no solo para que esa persona esté mejor, sino para un autoanálisis y una mejora de nuestro mismo funcionamiento de nuestro espacio, porque normalmente las personas que están en esa posición, como están trabajando su problemática, tratan de sanar todas las partes de su vida, y en esas partes estamos el resto de las personas que les rodeamos, y es importante que nosotros seamos también parte de ese proceso curativo, tanto para las personas que están teniendo un problema de salud mental, como para nosotros mismos que no somos perfectos, ¿vale?
Catherine, en Cuba utilizan un término en los lugares de salud mental, que los internos se refieren al resto de la sociedad, que no son los que están en el sanatorio, enfermos sin tratar. Exacto. Y la película con el arco de personaje precisamente hace esto, porque cuando muestra el perfil del amigo que es el cuñado, cómo este hombre está estresado, está enfermo, él mismo hace así, dice, estoy ahogado, pero ¿por qué está ahogado? Está ahogado por la presión social, por todo el catálogo de cosas que él tiene que asumir sin poder para poder tener un sitio en esa sociedad y sobre todo una sociedad de consumo. Y esto viene al caso porque está hablando de los enfermos tratados, pero esos enfermos tratados están rodeados de enfermos sin tratar. Me encanta, Lenny, me encanta porque en el día a día uno tiene que, nosotros, porque el cine, como estaba hablando como le iba a decir a la compañera Ana, no solamente parte del entretenimiento, sino tiene una finalidad casi terapéutica y de conocimiento, autoconocimiento. Cuando lo conocemos y nos tocan ciertos nervios, nos tocan ciertas teclas, tenemos que hacer escucha de por qué me afecta, por qué me empatizo, por qué me siento identificado y atender esas necesidades que se despiertan en nosotros, o al mismo tiempo darle seguimiento para buscar un proceso como le digo yo, de exfoliación emocional y llegar a un estado mejor siempre. Muchísimas gracias. Camila. Bueno, yo quería hablar de algo que me llamó la atención y creo que no han tratado, y es un poco sobre eso del desarrollo de los personajes, porque me di cuenta que no se utilizaron, por ejemplo, las historias paralelas, que es común que se trate, que se presenta la historia de un personaje mientras se va presentando la de otro, y claramente siempre tienen una relación entre ellos, pero esta vez fue todo alrededor de ese personaje principal, y a partir de eso se fueron viendo las diferentes personalidades que lo estaban rodeando. Entonces eso hace que el personaje principal tuviera mayor peso y mayor impacto en el espectador, y que fuera mucho más fuerte incluso para ver y de tratar de conectar con él y lo que estaba pasando a su alrededor. Genial, importante lo que dices, aunque es una película bastante coral, mantuvo una estructura de desarrollo muy fehaciente de la devolución emocional, vamos a decirle, de Pat, y como hablábamos antes, cómo afectaba a todas las personas que estaban a su alrededor, pero el impacto que tenía el arco de personajes sobre sí mismo y sobre los demás. Muchísimas gracias, Camila. ¿Tenemos a Diana? ¿Se me escucha? Sí, señorita. Hola, Diana. Hello. Que no sé si esto sería más como una teoría, comentario, o yo buscándole la quinta pata del gato, pero algo que yo medio inferí de la película es que, Pat sufre de delusions, de verdad. La creencia de cosas que no están pasando, pero él se la cree full, aunque le digan que es lo contrario. Y hay veces que cuando he's triggered, él tiene flashbacks, que son alucinaciones básicamente. Entonces eso me lleva a pensar, después de todo eso trigger, tipo la pelea que tiene después de triggers, y todo eso, sí son alucinaciones también lo que estamos viendo. Tipo, por ejemplo, la pelea con el papá, si de verdad pasó como la vimos, o la pelea en el juego, tipo, o el mismo encuentro con la esposa en la ducha, si habrá sido una alucinación o si de verdad no están contando la historia real. Mira, yo te voy a decir una cosa, por el estudio que he hecho de esa enfermedad en particular, ellos sí sufren de muchas alucinaciones, pero yo creo que la propuesta del director es más un punto de vista externo, no necesariamente que está dentro de la cabeza de Pat, sino como acompañante de Pat, para que nosotros veamos cómo
salud mental le afecta a él, pero cómo le afecta a la gente a su alrededor. Para mí, la propuesta es que todo lo que pasó fue tal cual se vio, porque ese caos, esa pelea a las 3 de la mañana del papá y de él y que todo el mundo se despierta, todo eso es algo real que pasa en ese tipo de, y yo creo que es una forma de concientizar del creador, sobre todo sabiendo nosotros que él sufrió del mismo, que él tuvo ese mismo conflicto en su vida. Perdón. Creo que es una forma de concientizar al espectador del nivel al cual puede afectar esos hechos físicos, emocionales, al mundo que te rodea y a ti mismo. A mí me da la impresión de que no son alucinaciones, pero sí es verdad que una de las características de la bipolaridad es la extrapolación de la realidad. Eso estamos de acuerdo. Lenny, Catherine, antes de darle paso a doña América, que es una participación que siempre esperamos, es hablar en este punto el tema de la neurosis social respecto a los enfermos mentales, que no sé si estoy usando el término correcto, pero incluso para los centros de salud es un gran problema actualmente la reincorporación de los internos cuando salen, no solo con la familia, sino con el vecindario, que fue lo que vimos aquí, una neurosis, un miedo, un me va a atacar, que se convierte en una expresión colectiva de rechazo. De hecho, dentro de las propuestas de los lugares donde se internan usuarios de este tipo, están usando espacios de transiciones, o sea, casas de acogida, donde el interno no va directamente a la casa, sino a un centro de transición, porque generalmente se da lo que la película muy bien muestra, que es esa neurosis y este tipo de rechazo. Doña América, qué bueno que usted está aquí, no le había visto en el grupo. Adelante, encienda su micrófono, por favor. Bien, buenas noches. Lo primero que tengo es, como lo hago siempre, agradecer y escuchar a los jóvenes es realmente inmensamente satisfactorio, porque cuando ponga la cámara van a ver de la persona de la que se trata, quien está hablando en este momento. Ay, qué gusto verla, doña América. Uno aprende mucho más de lo que cada uno de los jóvenes se imagina, y con la coordinación de sus maestros mejor todavía. ¿Qué yo veo? ¿Qué vi en la película? Veo el contexto social en el que ocurren los fenómenos individuales. Vemos una determinada sociedad, es la sociedad americana, en Estados Unidos sin lugar a dudas, pero es una familia de lo que la sociología de alguna manera la define como una familia patriarcal. Hay un jefe de familia, hay una madre, un padre, él es el que decide, el que lleva las riendas. ¿Qué es llevar las riendas? Trabajar, llevar los recursos, pero es una persona capaz de llegar a violencia. Hoy también se llama eso violencia doméstica. Es decir, nos ha planteado ese contexto. En eso hay un hijo. Ese hijo, y lo remarco como hijo porque hay el rol del hijo para la mamá y del hijo para el papá. Él, cuando es llevado a este centro de salud, que no sé si es llamarle, como decía Elena, mental o no, pero a un centro de tratamiento, es la madre la que toma la decisión para sacarlo después de un largo tiempo de internamiento. No es un corto tiempo, es un largo tiempo de internamiento. Y el padre no estaba enterado de esa gestión, de tal suerte que es sorprendido cuando lo ve y no entiende. Es decir, él no entiende la familia que él mismo ha creado, ha organizado y depende de él. Entonces, nos plantea eso la película, pero además, ¿cómo comienza a resolverse? Comienza a resolverse con la madre
que además le lleva la conciencia al padre para que entienda a los hijos, pero es una organización social donde se articula el centro de salud con la justicia, con la autoridad que es la policía, pero sobre todo le resalta el papel de los amigos. Y los amigos no necesariamente tienen que ser de la infancia, que los son importantes, sino que uno no debe descuidar o dejar de tomar en cuenta que en cualquier momento de la vida y en cualquier espacio uno va a ser amigos. Y los amigos son una gran fuente para resolver grandes problemas. Y dentro de la terapia me encantó el recurso que utiliza la película porque es real, el papel de la música y el baile. Eso es una cosa magistral porque llegó, las escenas del baile son el movimiento de lo que hoy llaman sanación o recuperación, lo que le quieran llamar, pero requiere siempre de ese diálogo. Y la música es comunicación y el baile es comunicación y el manejo de la cámara es comunicación. Es decir, nos está planteando la necesidad de que nos comuniquemos socialmente con cualquier recurso. Y con esto de las redes sociales, yo creo que los jóvenes nos dan más de una lección. No lo veo como una cosa muy cuestionada ahora, sino como un aporte que en esta época, siglo XXI, nos está ayudando a todos porque nos comunicamos. La prueba de eso es esta noche que la estamos disfrutando. Entonces, para terminar, también veo que cuando se plantea la bipolaridad como está enunciada, nos está planteando que en nuestra vida hay límites y los límites no los conocemos. No conocemos el límite de la cordura y de la locura. Por ejemplo, no los conocemos. Los intuimos, nos parece. Hay comportamientos que delatan o denuncian, pero son esos comportamientos, es el resultado de las relaciones de nuestra vida en el colegio, en el trabajo, en el barrio y en la familia. Entonces, eso es lo que yo quería plantear para insistir que la madre sigue ocupando un rol fundamental en la estructura familiar independiente de lo que está denominado la familia patriarcal. Y muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Libertad, por su aporte, sobre todo por el análisis profundísimo de todas las partes de la película y por traer a colación el único tema que yo tenía sin tocar de mi listica, que yo siempre hago una listica de cosas que podemos desarrollar, que es la importancia y la simbología del baile en la historia, no solo por sus habilidades curativas, que fue literal el proceso que le obligó a él a liberar sus emociones de una forma, a liberarse de esa idea dogmática que él tenía de cómo debería de ser su vida y abrirse a otros aspectos, sino que también como simbología, esa necesidad que tiene el humano de tocarse, de vivir, de sentir cosas fuera dentro de su cabeza para poder coexistir con el mundo que les rodea. Es importantísimo. José Santana. Ya. Buenas noches. Yo quería hablar de algo que en la película yo sentí que puede ser un misconception. Una mala concepción. Una mala concepción de cómo una persona puede lidiar con sus problemas mentales, que en este caso son trastornos bastante serios. Ya hemos establecido anteriormente que la película
tiene elementos representativos de comedia romántica. Entonces, sí se puede catalogar como una. Uno de sus aspectos más comunes son los finales felices y la resolución de los problemas que sucedieron en el desarrollo. Entonces, yo entiendo que con que los dos personajes terminen juntos y terminen felices o se vean felices para el final de la película, no es una buena representación para lo que vendría siendo la continuación de sus vidas. Como los dos todavía van a seguir lidiando con sus problemas en el caso del hombre de bipolaridad ajá, que no creo que queda tan, o sea, obviamente yo me doy cuenta de poder acabar la película, pero por eso dije que puede ser una mala concepción, porque caer como falling in love no No te desaparece. garantiza la felicidad. Sirve Pero como mira, apoyo y ellos se apoyan mutuamente porque los dos tienen sus propios problemas y al principio claramente no tenían entendimiento entre uno al otro, pero ya al final sí. Entonces eso sí, en esa parte sí es un final feliz, pero yo no lo vi tan final feliz porque sus vidas no, por ahora, han acabado en final feliz. muchísimas gracias, José, por tu intervención. Me da pie a introducir el final alternativo, que lo voy a hacer ahora mismo, rapidito, porque aunque lo que dice José tiene mucha razón, el final que nosotros vimos es el final comercial, el final de película romántica que va a ocupar un lugar en las fiestas, porque salió literalmente para hacer una película romántica de estas de fin de año. Pero en el final alternativo se retrata mejor el concepto de lo que quiere retratar el director en la película, que es como lo que dice José, aunque tú termines bien y la película se corta y no simboliza que ahí termina la historia. Entonces vamos a ver cuál es la real forma en la que él quería contarlo. Lo que pasa es que él tuvo que elegir una versión más comercial. Perdón, pido disculpas porque no encontré una versión con subtítulos en español. Lo voy a aprender los subtítulos en inglés y vemos esa. The Birds have to beat the Vikings by 3. I'm giving you a 6, which is very generous for the beating you just took. What are we doing? What are we talking about over here? I'd like to do another parlay if you make it to the next round. That's all. But we are going to make it to the next round. We're going to beat the Vikings and we're going to make it to the playoffs. Don't even say anything other than that. I'm telling you, I got so pressed a lot. You know, I want girls to like you. I want to get a hot girlfriend, but just that wherever I'm at school, there's so many pretty girls there, and I always try to talk to them. They just don't like me at all. That's not true. That's not true. A lot of girls want to talk to you. I guarantee you. I see the way you are in the neighborhood. Come on, you're a handsome guy. Look at your head of hair. You got a thick head of hair. Did you? I laid it. No. I think I did. No, that was me. No, that was me that played the jack. I played the jack. Did you play? I laid it down. So you put the breadcrumbs, the garlic, the cheese, and the steak, and you roll it up with the toothpicks? Brown it in the pan. Brown it in the pan. Then I put it in the sauce that's been simmering for, half a day. And you let it cook like that? Big Lou. Everything's good. Everything's good. Yeah, I got you. You're all down. Randy, he's complaining, you know, he lost a lot of money. He's moaning and groaning. The restaurant's happening because of Randy, so everything's good. But you know, Randy wants to start taking. Is that a flat steak? Dancing lessons. It's a skirt steak. Oh, skirt steak. I'm sorry. Yeah, that's what I meant. That's what it is, a skirt steak. How's everybody doing it? We're making braschioli. Braciole. Oh, How is it? Good. No, don't wait. What? Why don't you wait until we eat? Wait, I just want to taste. How is it? Just wait till we eat. I can't taste it now. It's my house. Randy. Oh, Mr. Ash. Very angry Took a piece of thoughts bread. and You know you're a rat. negative things. If that used to happen to you,
Oh, yeah, I used to get depressed all the time. I wouldn't talk to anybody. I wouldn't look at anybody. I wouldn't listen. Yeah, it was very bad. What are we talking about here? Depression? What is Yes, this? he's talking about depression and that kid who was mean to him at the movie theater. I apologize for that. What, you think I'm gonna forget about it? He apologized, and Forget it. you're the one who called the cops on me. Let's not get self-righteous, okay? You were harassing me. I was harassing you with love. What do you have there? What are you wearing? This is nothing, I don't know. I can see what it is. You have a shirt under. What do you have under there? No, I'm not. I see something. What is that shirt? Nothing. I'm waiting. I mean, I don't know what you think. What? Vikings today? Lamar Jackson is a very exciting quarterback. Kid's gotta go. Kids gotta go. No. Kids gotta go. Come on, I invited him over there. No, he's out. Wearing a Viking shirt. He goes outside. He goes outside. Oh, really? He's out. You both of you. Sometimes you gotta be tough. You kidding? This kid comes here and he wears a fucking Viking And shirt. You expect us to have it? We're expected to welcome him into the home. Look like killers, like assassins. What's your? We're kidding. Are you joking? Yes, of course we're joking. He doesn't know it's a joke. Okay, we'll go get him. Jesus. Hey, Ricky, come It here. was a joke. You can watch the game. It's all right. You're right. It's okay. But he has to take the shirt off. Oh, come on. You let Randy come in here and wear cowboy shirts all the time. That's Family, it's different. different. I know my whole life. Fine. He stays, but the shirt comes off. Yo quiero Y llamar la esa- atención. Esa es su propuesta de cierre, ese paneo así. Esa grúa, esa que está volando. Esa Ahora- grúa que vuela y sale de esa casa, me encanta. Dale. Permíteme participar un poquito, porque es muy interesante ver este final, que yo no lo diría alternativo, sería el final extendido. Porque matices de eso lo vemos en el final comercial que le pusieron, que comunican la misma información, pero mucho más rápido. Nada, quería llamar la atención a esa cámara que se eleva al final, que todos hemos logrado aceptar como algo natural, como algo muy normal, y lo lejos que estamos de los primeros espectadores del cine, que cuando vieron a los Lumière el tren llegando a la estación, la gente saltaba y pensaba que el tren venía de verdad. Hay un momento en la película en que hay una descarga final donde toda esa tensión que se construyó a lo largo de la película tiene un desenlace positivo, que es luego de que ellos ganan el baile, que ganan sacando un 5, Pat le cae atrás a Tiffany en la calle, le dice que tiene una carta para ella abre la carta, ella ve que era para ella. Él le dice que hacía una semana que él escribió eso, pero que él la ama. Justo cuando termina ese diálogo entre ellos, la cámara se eleva, hace un traveling hacia detrás, y se eleva y empieza a volar, como si fuera un dron huyendo de la escena. Digamos que hay una descarga de toda esa tensión para decir ya, ok, ya no tenemos más nada que preocuparnos, ya todo lo que iba a hacer mal, ya no va a ser mal. Y me llama la atención como no salta a la vista del espectador, es como algo que se ha vuelto una convención que para nosotros es normal. Eso quería solo decir que me llama la atención esa característica. Pero una convención súper bien aprovechada para dejarnos en el caos natural de esa familia, que como propone este final, que es pseudo alternativo, no estamos en un final feliz, dejamos un grupo de gente loca, como decía Lenin, enfermos en tratamientos y enfermos sin tratar, que siguen en un ecosistema cíclico y que cortamos, simplemente nos alejamos y vamos hacia otra realidad. Me encanta ese cierre de la vida sigue igualita, ellos siguen siendo las mismas personas que son, con sus mismos procesos y con sus mismos complejos y con sus mismas
necesidades y problemáticas, pero nosotros simplemente vamos a otra cosa, a ver, a vivir otra cosa. Me parece maravilloso. Nada, con esto doy por cerrada el maravilloso conversatorio que hemos compartido hoy. Hemos aprendido y compartido cosas muy interesantes. He podido disfrutar de los asistentes habituales que siempre están muy tímidos. Preferiría que se animen más aún así. Y nada, le doy pie a Lenin para que cierre. Muchísimas gracias, chicos. Antes de cerrar, siempre me gusta compartir como una frase o algo específico que yo he encontrado en la película que me parece interesante compartir. Y esta vez no es precisamente de la película, es de un conversatorio que vi del director que me parece fascinante. Él introduce su trabajo con una frase de Jean-Paul Sartre que dice: nos convertimos en una versión radical opuesta a lo que la gente quiere hacer de nosotros. Y ese es su punto de vista de por qué él cuenta historias, porque él todavía está en esa lucha de encontrarse a sí mismo. Muchísimas gracias, chicos. Bien, gracias, Catherine. Una noche hermosa, sobre todo, y como decía Doña América, cuánto aprendemos de la gente jóvenes y que están en construcción. Gracias, Khalil. Gracias, Catherine. Gracias a todas las personas que nos acompañan. No se me vayan porque ahora quiero compartir lo que tenemos la próxima semana en el Centro Cultural Babeque. Así que deme un minutico para que podamos ver ¿qué tenemos acá en el centro? A ver, ahora se me fue esto para yo poder ponerlo grande. Que tengo cosas en el medio, deme un minutico. Voy a dejar de compartir para buscarlo, ampliarlo aquí en la presentación. A ver, un momentico. No, ¿cómo hago? Que siempre me queda una pantallita y no me deja No te ponerlo preocupes, grande. lo vemos igual, dale para allá. Sí, bueno, pues continuamos con la exposición de Belénes. Esta es su última semana. Esta exposición son tallas de 3 artistas muy importantes: Roosevelt Méndez, Gustavo Castillo y Pedro Méndez. Ya el viernes es el último día de exhibición. Invitamos a que pasen a disfrutarla y recordamos que los Belénes están a la venta. Es una colección muy importante con las últimas producciones de estos artistas. El próximo martes, el martes 6, ya entramos en el ciclo de la temporada navideña. Tenemos esta película italiana que se titula El hombre sin gravedad. Entra ya en este plano fantástico propio. No es una película navideña, pero sí ese tratamiento de realismo mágico que nos va a permitir ver una película donde hay un nacimiento, no es mesiánico, pero sí con unas características muy importantes que nos permite ver la vida de este hombre que nace con una condición de no tener gravedad. El próximo ya tenemos con nosotros el jueves 1, eso es esta semana. Tenemos los Belénes, la historia de los Belénes en el mundo. Estará conducido por la profesora Jacqueline Lozada. Ella es belenista, coleccionista de Belénes, y nos va a presentar las características más importantes de la tradición de los nacimientos de los Belénes, los presepios, como le llaman en Italia, a través de un recorrido compartiendo parte de su colección. Y este fin de semana, el 1, el 2, el 3 y el 4, estamos hablando de jueves a domingo, continúa esta obra sumamente interesante, Ser o no ser,
una comedia dirigida por Manuel Chapuzó y es actuada por los integrantes del grupo Naiboa. Es en nuestro teatro Laura Bertrán. Aquí aparecen los horarios. De lunes a viernes es a las 8:30 y el domingo a las 6:30, como se estila, porque el lunes se trabaja. Este es el costo de la entrada y se hace a beneficio de la Escuela de Música de la Zona Colonial. Así que esperamos que nos sigan y que puedan participar en el resto de las actividades que tenemos programadas. La próxima es nuestra penúltima película y concluimos ya con una película de Navidad. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muy contento de que nos hayan acompañado en esta noche y sigan la programación porque el Centro Cultural siempre tiene cosas muy importantes para cada uno de ustedes. Buenas noches y gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, buenas.